Te voy a enseñar todas las novedades de iOS 14.7 que corrige muchísimos errores y además añade novedades muy interesantes. Seguramente salga hoy a las 7 de la tarde hora española, a las 12 de la mañana hora de Ciudad de México, así que chicos, estáos muy atentos también al comentario fijado, que siempre ahí voy actualizando por si no sale hoy, que probablemente salga hoy, pero siempre, bueno, pues os voy actualizando ahí en ese comentario. Y antes del vídeo os presento a Letyshops, el patrocinador del vídeo, y es que si estáis planeando un viaje, hacerlo con Letyshops tiene bastantes ventajas porque ahora mismo están en un maratón de promociones y ofertas en sus marcas de viajes, es decir, que podéis ganar una parte del dinero que gastéis en vuestras vacaciones. Por si no sabéis qué es Letyshops, es una plataforma que os devolverá dinero por comprar en cualquiera de sus más de 3.000 tiendas como Vueling, Expedia, Nike, Shein, desde un 2% hasta un 25%. Podéis entrar en su página web y descargaros su aplicación para iOS o Android, o también su extensión para Chrome, que siempre es más cómodo y os mostrará si el cashback está activo antes de entrar a una tienda. También os mostrará en tiendas que no está disponible este cashback productos similares para que siempre os salga más barato. Así que chicos, os voy a dejar todos los enlaces, los links en la descripción del vídeo, y recordad, vacaciones, sed listos y reservadlo con Letyshops, que sale mucho más a cuenta. Aún así, antes de nada tenéis que saber que los dispositivos compatibles con esta actualización son los que estáis viendo en pantalla, prácticamente todos los que son compatibles también con iOS 15, así que pues en este caso tampoco tenemos ningún problema. Empezamos ya con algo muy importante, y es que iOS 14.7 nos brinda la compatibilidad si compráis una batería externa MagSafe como la que estáis viendo, que acaba de lanzarse y que ya está disponible al menos en España y en Estados Unidos por un precio de $99, 109 euros. En México de momento no la he visto online al menos. Y para empezar, si teníais problemas con el Wi-Fi, con los datos móviles, con cualquier conexión inalámbrica en vuestro dispositivo, esta actualización trae una actualización del módem, así que bueno, pues probablemente tengáis solucionados estos problemas, pero creo que esto no es lo importante. Vamos con una novedad sí ya más interesante, como puede ser que en la aplicación de tiempo, por ejemplo, ya vamos a tener disponibles tanto en España como en Canadá y otros países, creo que no hay ninguno de Latinoamérica, la calidad del aire, ¿vale? Si nos vamos a cualquier ciudad de España, por ejemplo Madrid, vamos a poder ver ahí como en iOS 14.7 tenemos la calidad del aire, que es moderadamente buena, y en iOS 14.6 no lo tenemos, ¿vale? Es simplemente una pequeña diferencia, pero sigue existiendo en iOS 14.7, que por fin tenemos esto. También hay otra novedad con Apple Card Family. Si tenéis Apple Card, pues por fin vais a poder compartir datos, límites de crédito entre los familiares. Sé que esto en Latinoamérica y en España pues no lo utilizamos mucho porque no está disponible la Apple Card, pero es una novedad que si vivís en Estados Unidos os puede ser de utilidad. Y ahora también, si tenemos un HomePod, ya sea HomePod o HomePod Mini, si actualizamos a iOS 14.7 vamos a poder poner temporizadores, ya no solo alarmas, que es algo que ya nos deja, sino temporizadores. Yo no lo tenía actualizado a la última versión, por eso pues no me refleja aquí el temporizador, pero bueno, que sepáis que ya está disponible a partir de las versiones 14.7, y la verdad que es algo bastante cómodo, cosa que ya tenemos en la aplicación de reloj, pero podremos ponerlo directamente en el HomePod que tengamos. Y si nos vamos a la aplicación de podcast, tenemos bastantes novedades, por ejemplo, que ya están disponibles las suscripciones a un podcast. De momento no hay muchos, ya lo sé, pero bueno, tenemos la sección ya desde hace unas actualizaciones aquí para que podamos gestionar las suscripciones, y por fin están activadas estas suscripciones a un podcast de pago, ¿vale? No solo esto, sino que también si nos vamos a la pestaña de biblioteca, aquí arriba vamos a ver la diferencia en los botones de editar. En la izquierda, en iOS 14.6, simplemente aparece el nombre de editar, pero en iOS 14.7 son solamente 3 puntitos. Es una pequeña diferencia, pero no solo esto, sino que dentro de biblioteca, en programas, como veis,
esta nueva actualización nos brinda dos pestañitas, todos los programas y los que seguimos, ¿vale? Hace esta diferencia que, bueno, es mínima, pero es importante, ya que si editamos ahora mismo los podcasts que tenemos aquí, en cualquiera de la pestaña en la que estamos, nos va a aparecer un pop-up diferente en la parte de abajo que diferencia iOS 14.7 del otro, ya que nos permite dejar de seguir y también eliminarlo de esta sección cuando antes no nos lo permitía. Sé que son detalles muy pequeñitos de una aplicación en concreto, pero también tienen cabida en este vídeo. Otra cosa es que muchos me hablabais de que teníais problemas de batería, sobre todo de sobrecalentamiento y de mal funcionamiento de la batería. Esto es algo muy importante que iOS 14.7 pretende eliminar, ¿vale? Se supone que han corregido varias cosas para que esto no siga sucediendo y por tanto ponerle ahí como un cortafuegos. Decidme en los comentarios si con los días vais viendo que esto se ha hecho posible, que por fin llega esta actualización que cubre estos problemas de iOS 14.6 que muchos de nosotros teníamos, sobre todo de sobrecalentamiento, y se supone que está corregido, ¿vale? También había muchos que me habéis hablado porque en Apple Music a los 14 segundos aproximadamente os dejaba de escuchar una canción y esto pues es algo que Apple no había corregido y que por fin parece ser que está corregido en esta versión de iOS 14.7. Es algo muy importante y creo que yo, a pesar de que no tengo Apple Music, tengo Spotify, pues bueno, creo que es fundamental. Y otro bug que es imprescindible y que también está solucionado con iOS 14.7 tiene relación con el Wi-Fi, porque parece ser que si ponías una serie de caracteres en una red y le dabas a conectarte, podía dejar de funcionar el sistema Wi-Fi, es decir, la conectividad, y no poder tener la posibilidad de seguir utilizando, bueno, pues este Wi-Fi y navegar por aplicaciones, navegar por la web, etcétera, etcétera. Así que es muy importante esto, que también se corrige con esta actualización. Habéis visto que parece que está muy orientada a correcciones y no tanto a novedades súper grandes. Así que chicos, tengo que dejar unos días para ir probando la actualización, sobre todo el rendimiento, probando juegos. He estado utilizando esta actualización muy poquito, por tanto no tengo tiempo como para deciros el rendimiento de esta aplicación. Siempre os recomiendo instalar la actualización ya a aquellas personas que tenéis problemas en la anterior actualización de 14.6 con la batería o con Apple Music, es fundamental, pero a los que tenéis dispositivos más antiguos que no sabéis si actualizar, esperaos un poquito a que la gente vaya dando feedback, sobre todo si lo podéis poner en los comentarios, la gente pues lo va leyendo y va informándose y así vamos creando una comunidad que de verdad es increíble. Muchísimas gracias chicos por ver el vídeo. Ya sabéis, como iOS 14.6 trajeron novedades muy importantes que os voy a dejar por aquí, sobre todo actualizaciones de seguridad y también novedades en cuanto a sistema operativo que comentamos en iOS 14.5 y luego se llevaron mejorando en iOS 14.6. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí muchas más novedades por si os interesa, y también en el comentario fijado aquellas puntualizaciones de lo que se me ha olvidado en este vídeo. Ahora sí, chao.